El arte es uno de los territorios más perturbadores de nuestra realidad. Detrás de los lienzos que cuelgan serenamente bajo las luces de los museos del mundo, se pudren historias de locura clínica, disección de cadáveres, venenos indetectables y muerte. Algunas de estas obras no solo dibujan el horror, lo contagian. Fueron pintadas con materiales tan tóxicos que aniquilaban en silencio a sus dueños. Otras son una autopsia visual pura, el registro forense del milisegundo exacto en que la mente de un genio se quebró sin retorno. Y unas cuantas, advierten los especialistas, están tan saturadas de trauma real que mirarlas fijamente deja de ser arte para convertirse en un peligro. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos, sino los secretos más profundos de las pinturas más perturbadoras que aún no han sido revelados. Bienvenidos al iceberg de las pinturas más perturbadoras. Un anciano de ojos desorbitados, salvajes, en la pared de su casa. Entre 1819 y 1823, Francisco de Goya, ya anciano, sordo y profundamente aislado, cubrió los muros de su vivienda a las afueras de Madrid, conocida como la Quinta del Sordo, con una serie de obras sombrías. Hoy se las conoce como las pinturas negras. Nunca les puso título, nunca las firmó. Nunca pretendió mostrarlas. Saturno, devorando a su hijo, es la más célebre de todas. La representación del dios que, según el mito, devoraba a sus propios hijos para impedir que lo derrocaran. Goya la pintó directamente sobre el yeso de la pared del comedor. Comía frente a ella cada día. Décadas después de su muerte, las pinturas fueron trasladadas del muro al lienzo y llevadas al Museo del Prado, donde se exhiben hoy. No sabemos con certeza qué pasaba por la mente de Goya cuando las creó, pero un hombre que decide pintar a un dios devorando carne humana en la pared de su propio comedor para verla cada día mientras come, nos dejó, quizás sin querer, el retrato más honesto de un descenso a la oscuridad. Sobre el altar de la Capilla Sixtina, en el corazón mismo del Vaticano, hay un detalle que la mayoría de los millones de visitantes jamás nota. Entre las decenas de figuras, un hombre sostiene en la mano una piel humana vacía, desollada por completo. Y ese rostro colgante es un mensaje escondido a plena vista. Miguel Ángel pintó el juicio final en la pared del altar de la Sixtina, entre 1536 y 1541. Es una obra colosal, con más de 300 figuras representando el momento del juicio de las almas. Entre ellas está San Bartolomé, el apóstol que, según la tradición, fue martirizado siendo despellejado vivo. Por eso, se le representa sosteniendo un cuchillo y su propia piel. Pero el rostro de esa piel desollada no es el de San Bartolomé. Los estudiosos han identificado en ese rostro deformado y colgante un autorretrato del propio Miguel Ángel. Nadie sabe con certeza qué quiso decir con ello. Se ha interpretado como una expresión de su tormento espiritual, del sufrimiento físico de años de trabajo agotador, o de su sensación de estar siendo despojado, vaciado, por la propia obra. Sea cual fuere el motivo, el mayor artista del Renacimiento se pintó a sí mismo, en el lugar más sagrado de la cristiandad, como una piel vacía, colgando de la mano de un mártir. Y ahí sigue, mirando hacia abajo, 5 siglos después. Una figura andrógina se lleva las manos al rostro, la boca abierta en un alarido que no podemos oír, bajo un cielo que arde en tonos de rojo y naranja.
es una de las imágenes más reconocidas del planeta. Y ese cielo de sangre podría no ser una invención. Edvard Munch creó las distintas versiones de El Grito a partir de 1893. El propio artista dejó escrito el origen de la obra. Un atardecer, mientras paseaba con unos amigos, se sintió agotado y se detuvo. El cielo se tiñó de repente de un rojo intenso, como de sangre, y él percibió un grito infinito atravesando la naturaleza. Durante mucho tiempo, se interpretó ese cielo como una pura proyección de la angustia interior del artista. Pero en años recientes, algunos investigadores propusieron una explicación distinta y fascinante. En 1883, el volcán Krakatoa, en Indonesia, protagonizó una de las mayores erupciones de la historia registrada. Las partículas que lanzó a la atmósfera dieron la vuelta al mundo y durante meses produjeron atardeceres anormalmente rojos e intensos en cielos de todo el planeta, incluida Noruega. Según esta teoría, el cielo de sangre que Munch vio y plasmó no fue solo una metáfora de su estado mental, sino el recuerdo de un fenómeno atmosférico real provocado por un volcán al otro lado del mundo. Otros estudiosos lo discuten y prefieren la lectura puramente emocional. Pero es posible que la imagen más ansiosa de la historia del arte tenga, escondido en su cielo ardiente, el eco de una catástrofe geológica. Un hombre yace muerto en una bañera, la cabeza inclinada hacia atrás, un brazo colgando fuera del agua, todavía sosteniendo la pluma con la que escribía. La escena tiene la serenidad de una pintura religiosa, pero es, en realidad, la escena de un crimen. Jacques Louis David pintó la muerte de Mahat en 1793, en plena Revolución Francesa. Retrata a Jean-Paul Marat, una de las figuras más radicales del momento revolucionario, que sufría una dolorosa enfermedad de la piel que lo obligaba a pasar largas horas en la bañera, donde también trabajaba. Fue allí donde Charlotte Corday, una joven de posición opuesta, se acercó a él con una petición y le quitó la vida. David no solo era un gran pintor, era amigo de Marat y estuvo entre las últimas personas que lo vieron con vida. Pintó la escena poco después del suceso, con una precisión escalofriante, transformando el cuerpo de la víctima en una imagen casi sagrada, iluminada, digna de un mártir. El resultado es una de las obras más poderosas del arte político de todos los tiempos y a la vez uno de los primeros grandes registros forenses de la historia del arte. La escena de un crimen real, congelada por la mano de alguien que conocía a la víctima. Marat sigue ahí, en su bañera, con la carta de su asesina aún en la mano. Un ejército de esqueletos avanza sobre el paisaje, arrasa con todo. Reyes y campesinos, jóvenes y viejos, nadie se salva. Al fondo, la tierra arde y el mar se llena de naufragios. Es una visión del fin del mundo pintada hace más de 4 siglos. Pieter Bruegel el Viejo pintó El triunfo de la muerte hacia 1562. Se conserva en el Museo del Prado. La obra despliega un panorama apocalíptico en el que la muerte, representada como innumerables esqueletos, aniquila metódicamente a toda la humanidad. No hay batalla posible. Los esqueletos arrastran a la gente hacia un enorme ataúd, mientras el paisaje al fondo se consume en un mundo estéril y devastado. Lo que hace tan perturbadora la obra es su frialdad sistemática. La muerte no distingue rango, edad ni virtud. Un rey con su corona es arrastrado igual que un mendigo. Un banquete es interrumpido. 2 amantes, ajenos, siguen tocando música sin ver al esqueleto que ya está detrás de ellos. Bruegel pintó esto en una Europa que aún recordaba con terror las oleadas de la peste negra, la enfermedad que siglos antes había borrado a una porción enorme de la población del continente. Su cuadro no es una fantasía.
Es el retrato despiadado de una época que había visto a la muerte avanzar exactamente así, sin lógica, sin piedad y sin que nada pudiera detenerla. (1819) Un joven pintor francés expone un lienzo colosal que retrata una tragedia real y reciente: los supervivientes de un naufragio, abandonados a la deriva sobre una balsa improvisada, en los momentos más extremos de su desesperación. Para pintarlos, hizo algo que perturbó a todos los que lo supieron. Théodore Géricault creó la balsa de la Medusa basándose en un naufragio real ocurrido en 1816, un escándalo nacional en Francia en el que decenas de personas quedaron abandonadas en el mar sobre una balsa, y solo un puñado sobrevivió tras una odisea atroz. Géricault se obsesionó con capturar la verdad física de aquel horror. Para lograrlo, estudió la muerte de cerca. Visitó hospitales y depósitos. Obtuvo miembros amputados y restos humanos reales de las morgues y los llevó a su estudio para observar y pintar, con exactitud clínica, cómo la piel y la carne cambiaban con el paso del tiempo. Convivió durante semanas con esos restos para plasmar con fidelidad el color y la textura de la muerte. El resultado fue una obra maestra que hoy cuelga en el Louvre, admirada por su fuerza y su realismo. Pocos de los millones que la contemplan saben que ese realismo se logró gracias a la presencia real de la muerte en el estudio del artista, y que la verdad estremecedora del lienzo se pintó, literalmente, del natural. Leonardo da Vinci no era solo un pintor. Era un anatomista obsesivo que diseccionó decenas de cuerpos humanos para entender su funcionamiento. Y algunos creen que escondió ese conocimiento prohibido dentro de sus obras más sagradas. Leonardo realizó a lo largo de su vida numerosas disecciones de cadáveres humanos, produciendo cientos de dibujos anatómicos de una precisión que se adelantó siglos a su época. Músculos, huesos, órganos, el feto en el útero, el sistema circulatorio. Ese conocimiento del interior del cuerpo humano era, en su tiempo, poco común y en ocasiones mal visto por las autoridades. Y aquí entra una teoría fascinante. Investigadores modernos han señalado que, en algunas de sus obras religiosas, Leonardo pudo haber ocultado estructuras anatómicas. La más famosa es la Última Cena, y sobre todo, el fresco de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pero también se ha analizado la obra de Leonardo. En una de sus pinturas más veneradas, algunos anatomistas afirman reconocer, en la disposición de las figuras y los ropajes, la forma precisa de estructuras del cerebro humano vistas en sección. La comunidad académica está dividida. Para algunos, son coincidencias. Para otros, mensajes deliberados de un genio que entendía el cuerpo mejor que nadie en su época. No hay forma de preguntárselo, pero la idea de que el mayor genio del Renacimiento escondiera mapas del cerebro humano dentro de imágenes de lo divino resulta, cuando menos, difícil de olvidar. Un papa sentado en su trono, con las vestiduras del poder absoluto. Pero su rostro está deformado en un alarido. Su figura parece disolverse tras cortinas verticales que semejan barrotes, y todo el conjunto transmite una sensación de horror puro. Un hombre poderoso, atrapado y gritando en el vacío. Entre 1949 y los años 50, el pintor irlandés Francis Bacon creó una serie de obras basadas en un cuadro clásico. El majestuoso retrato del Papa Inocencio X, pintado en el siglo XVII por Diego Velázquez, una de las obras más admiradas de la historia. Bacon tomó esa imagen de serenidad y poder y la retorció. En sus versiones, conocidas como los papas gritando, la figura solemne se transforma en un ser angustiado,
con la boca abierta en un grito silencioso, encerrado en una estructura geométrica que muchos han comparado con una jaula. Curiosamente, Bacon afirmó que nunca llegó a ver el original de Velázquez en persona, ni siquiera cuando estuvo en Roma. Trabajó a partir de reproducciones. El resultado es uno de los rostros más perturbadores del arte del siglo XX. La imagen del poder máximo convertido en pánico absoluto. Bacon tomó el retrato de un hombre que gobernaba almas y lo transformó en el retrato de un alma atrapada, gritando algo que nunca podremos escuchar. Una mujer duerme tendida boca arriba, los brazos caídos. Sobre su pecho, agazapada, hay una criatura pequeña y demoníaca que la observa. Y desde la oscuridad, la cabeza fantasmal de un caballo de ojos blancos irrumpe en la escena. Lo que retrata este cuadro es algo que millones de personas han sentido en carne propia. Henry Fuseli pintó La pesadilla en 1781. Causó sensación y escándalo en su época y se convirtió en una de las imágenes más icónicas del terror en el arte. Muestra a una durmiente con un pequeño demonio, un íncubo, sentado sobre su pecho, mientras una yegua espectral asoma entre las cortinas. Y aquí está lo notable. Lo que Fuseli pintó, mucho antes de que existiera la neurología moderna, es una representación asombrosamente exacta de un fenómeno real: la parálisis del sueño. Millones de personas experimentan, al despertar o al dormirse, una incapacidad total de moverse, acompañada de una presión sobre el pecho y la sensación aterradora de una presencia maligna en la habitación. La ciencia moderna lo explica como una superposición entre la fase de sueño y la vigilia, con alucinaciones que el cerebro proyecta en ese estado. Fuseli no tenía forma de conocer esa explicación, pero pintó el peso sobre el pecho, la figura agazapada, la presencia observadora, con tal precisión que hoy su cuadro se usa para ilustrar exactamente el fenómeno que la medicina tardaría 2 siglos más en describir. Un lienzo cubierto de manos y de pies. Decenas de ellos, flotando, aislados, sin cuerpos a los que pertenecer, sin rostros que los acompañen. Parece el catálogo frío de un depósito. Es, en realidad, el estudio de un maestro. Adolf Menzel fue uno de los pintores y dibujantes alemanes más importantes del siglo XIX, célebre por su realismo obsesivo y su capacidad de observación casi sobrehumana. Entre su vasta producción se encuentran numerosos estudios anatómicos, hojas enteras dedicadas a manos y pies dibujados una y otra vez en distintas posiciones, con un detalle extraordinario. Vistos hoy, fuera de su contexto, estos estudios producen una impresión inquietante. Manos crispadas, dedos en tensión, pies rígidos, todos ellos desconectados de cualquier cuerpo, dispuestos sobre el papel como piezas sueltas. La ausencia de rostros, de figuras completas, les da una frialdad casi clínica, como si fueran los apuntes de una autopsia en lugar de los ejercicios de un artista. En realidad, eran exactamente eso: ejercicios, la obsesión de un perfeccionista por dominar cada detalle del cuerpo humano. Menzel dibujaba sin descanso, incapaz de dejar pasar una sola forma sin estudiarla. Pero el efecto que producen esas manos y esos pies flotando en el vacío, arrancados de todo cuerpo, revela algo sobre la delgada línea que separa el estudio anatómico de la pura perturbación. Imagina un color tan buscado por los pintores que se fabricaba con un ingrediente impensable: cuerpos humanos momificados, molidos hasta convertirlos en polvo. No es una leyenda. Fue un pigmento real, usado durante siglos. El pigmento se llamaba marrón momia, o mommy brown.
y fue un color muy apreciado por los artistas europeos, especialmente entre los siglos XVI y XIX. Ofrecía un tono marrón cálido y transparente, ideal para sombras y tonos de piel. Su fabricación, sin embargo, era macabra. Se elaboraba moliendo restos de momias egipcias, tanto humanas como de animales, importadas de Egipto, y mezclando ese polvo con aceites y resinas. Durante mucho tiempo, muchos pintores usaron este color sin ser plenamente conscientes de su origen exacto. Cuando la verdad se hizo más conocida, la reacción fue de horror. Se cuenta que algún artista, al enterarse de lo que contenía realmente su tubo de pintura, salió a enterrarlo solemnemente en su jardín, como si diera sepultura a los restos que sin saberlo había estado usando. El pigmento siguió produciéndose de forma limitada hasta bien entrado el siglo XX, cuando finalmente se agotó el suministro y el macabro comercio cesó. Hoy es imposible saber con certeza cuántas obras maestras que cuelgan en los museos del mundo contienen, en sus sombras y en sus tonos cálidos, los restos molidos de personas que vivieron hace miles de años. Cinco imágenes de gatos colocadas en fila. La primera es un gato tierno y reconocible, y luego, imagen tras imagen, el animal se va fracturando, se electrifica, estalla en patrones geométricos hipnóticos hasta volverse irreconocible. Durante décadas, esta secuencia se usó para mostrar cómo se rompe una mente. Pero la historia real es distinta. Louis Wain fue un ilustrador inglés, nacido en 1860, famosísimo en su época por sus dibujos de gatos humanizados y entrañables, que decoraban libros, postales y revistas de toda Inglaterra. En sus últimos años desarrolló una enfermedad mental, diagnosticada como esquizofrenia, y pasó tiempo internado en instituciones. Tras su muerte, un médico reunió 8 de sus cuadros de gatos y los ordenó en una secuencia que, según él, mostraba la progresiva desintegración de la mente del artista, de lo figurativo a lo abstracto. Esa secuencia se hizo mundialmente famosa como ejemplo visual de la esquizofrenia. Pero hay un problema. Wain nunca fechó esas obras. No hay ninguna prueba de que las pintara en ese orden. De hecho, siguió pintando gatos en su estilo tradicional y reconocible, incluso en sus últimos años, al mismo tiempo que creaba las versiones abstractas. La famosa progresión hacia la locura fue una ordenación inventada después, impuesta sobre unas obras sin fecha. La historia real es más inquietante que el mito. No sabemos qué veía Louis Wain. Solo sabemos que alguien decidió, tras su muerte, contar su descenso a la locura, colocando sus gatos en el orden que mejor encajaba con esa historia. Rostros congelados en muecas imposibles. Bocas apretadas con una fuerza sobrehumana, ceños contorsionados, expresiones que ningún ser humano mantendría voluntariamente. Un artista del siglo XVIII esculpió decenas de estas cabezas y lo hizo mirándose al espejo. Franz Xaver Messerschmitt fue un escultor austríaco de gran talento y prestigio, hasta que, en cierto momento de su vida, comenzó a sufrir una grave perturbación mental. Se apartó de la sociedad y se obsesionó con crear una serie de bustos, tallados en metal y piedra, que representaban rostros humanos contorsionados en muecas extremas. Hoy se las conoce como las cabezas de carácter. Según los relatos de la época, Messerschmitt creía sufrir el ataque de espíritus y pensaba que, controlando ciertos gestos y muecas faciales, podía protegerse de ellos. Se pellizcaba, se miraba al espejo y esculpía las expresiones exactas que veía reflejadas, buscando dominar ese sistema secreto de gestos. El resultado es una colección de rostros profundamente inquietantes, que parecen atrapados para siempre en un instante de tensión o de dolor extremo. Durante mucho tiempo se los vio como simples curiosidades,
Hoy, los historiadores del arte los consideran una de las expresiones más extraordinarias y perturbadoras de una mente que luchaba consigo misma, tallada en metal por la mano precisa de quien la estaba padeciendo. Existe un autorretrato pintado en el siglo XIX que arrastra una leyenda oscura, la de que su creador lo pintó mezclando los colores con su propia sangre en un estado de desesperación absoluta. La historia es más triste que macabra y merece contarse con cuidado. La obra se atribuye a Richard Dadd, un pintor británico del siglo XIX de enorme talento, cuya vida quedó marcada por una grave enfermedad mental que lo llevó a pasar la mayor parte de su vida internado en instituciones psiquiátricas, incluido el célebre Hospital de Bethlehem. Durante su internamiento, lejos de dejar de pintar, Dadd creó algunas de sus obras más extraordinarias y detalladas, auténticas maravillas de precisión y fantasía. La leyenda de la pintura hecha con sangre circula asociada a distintos artistas atormentados a lo largo de la historia y suele mezclar hechos reales de sufrimiento con adornos posteriores. Lo que sí es cierto y profundamente humano es que muchos de estos artistas encontraron en la pintura una forma de dar salida a un dolor psíquico que no podían expresar de otro modo. Más allá de la leyenda concreta, el fenómeno de fondo es real. Numerosos creadores lucharon contra enfermedades mentales severas y volcaron ese sufrimiento en obras de una intensidad sobrecogedora. Sus cuadros son, en cierto sentido, el registro de una batalla interior, y nos recuerdan que detrás de algunas de las imágenes más perturbadoras del arte hay siempre una persona real que sufrió de verdad. Si tú o alguien que conoces atraviesa un momento de sufrimiento emocional profundo, hablar con un profesional o con una línea de apoyo puede marcar la diferencia. Una barca se aproxima a una isla rocosa y sombría. En ella, una figura vestida de blanco permanece de pie, erguida, junto a lo que parece un ataúd. Cipreses oscuros se alzan entre las rocas. Un silencio absoluto lo envuelve todo. Es una imagen de una calma tan profunda que resulta hipnótica y perturbadora. El pintor suizo Arnold Böcklin creó varias versiones de La Isla de los Muertos entre 1880 y 1886. El propio artista nunca explicó del todo su significado y la llamó simplemente una imagen para soñar. La escena, con su barquero, su figura amortajada y su isla tumba, evoca de inmediato las antiguas imágenes del viaje al más allá, del cruce hacia la tierra de los muertos. La obra se volvió enormemente popular, se reprodujo por toda Europa y era común encontrar copias colgadas en hogares y despachos de comienzos del siglo XX. Entre quienes se sintieron fascinados por ella, hubo numerosas figuras históricas, y algunas de ellas fueron personajes muy oscuros de la historia europea que colgaron reproducciones de la obra en sus lugares de trabajo. Ese detalle le añadió, con el tiempo, una capa más siniestra. Una imagen serena sobre la muerte que hipnotizó por igual a soñadores y a algunos de los individuos más temidos de su época. La barca sigue aproximándose a la isla, en silencio, sin llegar nunca. Y ese viaje suspendido para siempre es, quizás, lo que la hace tan difícil de olvidar. Un color verde tan hermoso, tan intenso y tan de moda que inundó la Europa del siglo XIX. Estaba en los vestidos, en el papel de las paredes, en las pinturas, en los juguetes. Y estaba, silenciosamente, matando a la gente. El verde de Chile fue un pigmento inventado en 1775 por el químico Carl Wilhelm Scheele. Su color era espectacular, mucho más vivo que los verdes disponibles hasta entonces,
y se popularizó enormemente. El problema era su composición. Estaba hecho a base de arsénico, uno de los venenos más potentes que se conocen. Las consecuencias fueron insidiosas. El pigmento se usaba en el papel pintado que cubría las paredes de innumerables hogares. En condiciones de humedad, ciertos mohos podían actuar sobre el arsénico del papel y liberar compuestos tóxicos en el aire de las habitaciones. Familias enteras enfermaban lentamente, sin comprender la causa, respirando el veneno que desprendían sus propias y hermosas paredes verdes. Los trabajadores que fabricaban estos productos sufrían aún más directamente. Durante décadas, la moda del verde intenso convivió con una estela de enfermedades inexplicables. Solo con el tiempo se comprendió que aquel color tan deseado era, literalmente, tóxico. Hoy, los conservadores que manejan obras y objetos antiguos con este pigmento deben tomar precauciones. La belleza de aquel verde escondía, en cada pincelada, un veneno lento. Un padre abraza desesperadamente a su hijo moribundo. Los ojos del anciano están desorbitados de horror y arrepentimiento, mientras la sangre brota de la cabeza del joven. La escena es tan intensa, tan cargada de locura y dolor, que ha provocado crisis en quienes la contemplan y ha sido atacada físicamente más de una vez. El pintor ruso Ilya Repin creó esta obra entre 1883 y 1885. Representa un episodio semilegendario de la historia rusa. El momento en que el zar Iván, en un ataque de furia, hiere mortalmente a su propio hijo y heredero, y de inmediato, horrorizado, lo sostiene entre sus brazos mientras la vida se le escapa. El rostro del zar es una máscara de locura y de arrepentimiento instantáneo e irreparable. El poder psicológico de la obra ha sido tan grande que su historia está marcada por la violencia de los espectadores. En 1913, un hombre atacó el cuadro y lo dañó gravemente con un arma blanca. Y más de un siglo después, en 2018, la obra volvió a ser atacada y seriamente dañada por un visitante en la galería. Algo en esa mirada de horror, en esa sangre, en ese abrazo desesperado entre un padre y el hijo al que acaba de destruir, remueve algo profundo e insoportable en ciertas personas. Es una de las pocas pinturas de la historia que, de forma documentada, ha empujado a quienes la miran a intentar destruirla. Diez rostros. 10 personas reales, pintadas con absoluta seriedad y respeto, mirando a un punto que no vemos. No son reyes, ni santos, ni héroes. Son pacientes de un manicomio del siglo XIX, y cada retrato lleva la etiqueta fría de su diagnóstico. Théodore Géricault, el mismo pintor de la balsa de la Medusa, creó hacia 1822 una serie de retratos conocida como los monomaníacos o los alienados. Se cree que los pintó en relación con un médico pionero de la psiquiatría de la época, en un momento en que la ciencia empezaba a estudiar las enfermedades mentales de una forma nueva. Cada cuadro retrata a un paciente real, definido por una obsesión o monomanía específica. Los títulos con los que se conocen son escalofriantes por su frialdad clínica. El hombre con delirio de mando militar, la mujer con ludopatía, el hombre con obsesión por el robo de niños, la anciana con envidia patológica. Géricault los pintó sin caricatura, sin morbo, con una dignidad y una humanidad sorprendentes para su tiempo. Y ahí reside su poder perturbador. Estos rostros no dan miedo por ser grotescos, sino por lo contrario, por ser profundamente humanos. Miran hacia un lado, absortos en un mundo interior que no podemos alcanzar. Son personas reales que vivieron y sufrieron, cuyos nombres se han perdido, y que sobreviven hoy solo como el catálogo silencioso de sus propias obsesiones, colgado en las paredes de los museos.
basílica del norte de Italia hay un fresco que lleva más de 600 años mostrando el infierno con un detalle tan grotesco que se ha convertido en objetivo de amenazas en pleno siglo XXI. La Basílica de San Petronio, en Bolonia, alberga un fresco del siglo XV pintado por Giovanni da Modena, que representa el infierno con una crudeza extraordinaria. La escena muestra a los condenados sufriendo tormentos espantosos, presididos por una figura monstruosa de Lucifer que devora cuerpos. Es una de las representaciones medievales del castigo eterno más impactantes que se conservan. Pero el fresco incluye un elemento que, siglos después, lo convertiría en un foco de tensión. Entre las figuras condenadas, la obra representa a un personaje religioso de otra fe siendo castigado, una inclusión que era habitual en cierta imaginería medieval, pero que en la época contemporánea ha sido considerada profundamente ofensiva por millones de personas. Como consecuencia, en las últimas décadas, la basílica y su fresco han figurado en informes de seguridad como posible objetivo de planes hostiles, lo que ha obligado a reforzar su vigilancia. Una obra pintada hace más de 6 siglos, en la penumbra de una iglesia, se ha visto arrastrada a las tensiones del mundo moderno. El infierno que Giovanni da Modena imaginó sigue ahí, en la pared, más cargado de conflicto ahora que el día en que fue pintado. Paisajes de pesadilla. Estructuras óseas colosales que se alzan sobre llanuras desoladas. Figuras descarnadas, catedrales en ruinas, cielos muertos. Un artista polaco pintó durante décadas visiones de un mundo post-apocalíptico y decía que simplemente estaba copiando lo que veía en su cabeza. Zdzisław Beksinski fue un pintor polaco que a partir de los años 60 desarrolló lo que él llamó su período fantástico, una serie de obras extraordinarias y perturbadoras que retrataban paisajes distópicos, figuras esqueléticas y arquitecturas imposibles, con un nivel de detalle y una atmósfera de pesadilla que lo hicieron célebre en todo el mundo. Curiosamente, se negaba a dar títulos o significados a sus cuadros. Decía que quería que fueran interpretados libremente. Beksinski afirmaba que pintaba como si fotografiara sueños, plasmando imágenes que surgían en su mente sin un plan consciente. A pesar de la oscuridad abrumadora de su obra, quienes lo conocieron lo describían como un hombre educado, tranquilo y con sentido del humor, lo que contrastaba de forma desconcertante con las visiones que creaba. Su vida, sin embargo, estuvo marcada por la tragedia en sus últimos años, y su obra permanece como uno de los cuerpos artísticos más inquietantes del siglo XX. Un mundo entero de desolación, meticulosamente pintado por un hombre que aseguraba no inventarlo, sino simplemente verlo y limitarse a copiar lo que aparecía ante sus ojos interiores. No son obras de artistas profesionales. Son dibujos hechos con manos temblorosas por personas comunes, décadas después de haber sobrevivido a uno de los eventos más devastadores del siglo XX, y capturan lo que ninguna cámara de la época pudo registrar. En 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue devastada por un evento de destrucción sin precedentes. Décadas más tarde, en los años 70, una emisora japonesa hizo un llamamiento a los supervivientes, conocidos como hibakusha, para que dibujaran lo que recordaban de aquel día. La respuesta fue abrumadora. Cientos y cientos de dibujos hechos por personas mayores, muchas sin formación artística alguna. Los dibujos son sobrecogedores precisamente por su sencillez. Con lápices de colores y trazos temblorosos, los supervivientes plasmaron escenas que habían guardado en la memoria durante 30 años. Lo que vieron, lo que vivieron,
el sufrimiento de las personas a su alrededor. Cada dibujo va acompañado a menudo de una breve nota explicando la escena, la hora, el lugar. Ninguna fotografía de la época logró captar la experiencia humana de aquel día como lo hacen estos dibujos torpes y directos. No hay técnica, no hay artificio. Solo el testimonio puro de quienes estuvieron allí, volcado sobre el papel muchos años después, para que el mundo no olvidara. Son, quizás, las obras más devastadoras de este iceberg, precisamente porque no fueron creadas por artistas, sino por testigos. Un tríptico de más de 500 años que, al abrirse, despliega uno de los mundos más extraños jamás pintados. Un paraíso, un jardín imposible poblado de multitudes desnudas y un infierno mecánico y musical de una originalidad que aún hoy desafía toda explicación. El pintor neerlandés El Bosco creó el Jardín de las Delicias en torno al año 1500 y se conserva en el Museo del Prado. El panel izquierdo muestra el paraíso, el central, un vasto jardín lleno de figuras humanas, criaturas fantásticas y frutas gigantes, y el derecho, un infierno oscuro y aterrador. La imaginación desplegada en la obra es tan desbordante, tan poblada de detalles surrealistas, que parece adelantarse siglos a su época. El panel del infierno es especialmente perturbador. Contiene lo que se conoce como el infierno musical, donde los instrumentos se convierten en instrumentos de tormento y criaturas imposibles, mitad animal, mitad máquina, mitad humano, pueblan un paisaje de pesadilla. Hay tanto detalle que aún hoy se descubren elementos nuevos. Hace años, alguien identificó una melodía escrita sobre el cuerpo de un personaje condenado. Los historiadores del arte llevan siglos debatiendo qué significa realmente la obra. Nadie lo sabe con certeza. El Bosco no dejó explicación. Pero la mezcla de criaturas híbridas, máquinas orgánicas y visiones imposibles, pintadas 5 siglos antes de la ciencia ficción, hace que muchos espectadores modernos se pregunten cómo una sola mente, en el año 1500, pudo imaginar algo tan absolutamente fuera de su tiempo. Un reloj que brilla en la oscuridad. Una esfera pintada a mano, con una pintura mágica que resplandece sola, sin necesidad de luz. A comienzos del siglo XX fue una maravilla tecnológica. Y para las jóvenes que la aplicaban, fue una condena. En las décadas de 1910 y 1920, una empresa comercializó una pintura luminosa llamada Undark, cuyo brillo procedía del radio, un elemento radiactivo. Se usaba sobre todo para pintar las esferas y las agujas de relojes, que así podían verse en la oscuridad. El trabajo de aplicar esa pintura, con enorme precisión, recayó sobre todo en mujeres jóvenes que llegaron a ser conocidas como las chicas del radio. Para lograr la punta fina que necesitaban, se les enseñó a afilar el pincel con los labios, mojándolo una y otra vez en la pintura radiactiva y llevándoselo a la boca. Ingerían sin saberlo pequeñas cantidades de radio con cada gesto, repetido cientos de veces al día. Nadie les advirtió del peligro. Al contrario, se les decía que era inofensivo, e incluso algunas se pintaban las uñas o los dientes con la sustancia para brillar en la oscuridad. Las consecuencias fueron terribles y aparecieron con el tiempo. El radio, químicamente similar al calcio, se acumulaba en sus huesos y los destruía desde dentro. La lucha legal de estas trabajadoras por el reconocimiento de lo que les había ocurrido fue un caso histórico que cambió para siempre las normas de seguridad laboral. La belleza de aquel brillo mágico escondía una radiación que devoraba a quienes lo creaban. Terminamos no con una pintura, sino con lo que las pinturas pueden llegar a provocar en el cerebro humano.
Un fenómeno médico documentado en el que la belleza del arte, en dosis suficientes, puede literalmente derribar a una persona. El síndrome de Stendhal recibe su nombre del escritor francés Stendhal, quien en el siglo XIX describió haber sufrido palpitaciones, mareo y una sensación de desbordamiento absoluto durante una visita a las maravillas artísticas de Florencia. En la década de 1970, una psiquiatra italiana, Graziella Magherini, que trabajaba en un hospital de esa misma ciudad, empezó a documentar un patrón. Numerosos turistas, sobre todo extranjeros, llegaban a urgencias tras sufrir crisis al contemplar las grandes obras de arte de la ciudad. Los síntomas descritos incluían taquicardia, vértigo, sensación de desmayo, desorientación e incluso, en algunos casos, alucinaciones. El cerebro, aparentemente sobrecargado por la intensidad emocional y estética de encontrarse rodeado de tanta belleza y tanto significado concentrado, parecía colapsar temporalmente. El síndrome es debatido en la comunidad médica, y no todos aceptan que sea una condición clínica formal. Pero el fenómeno, la reacción física intensa ante una obra de arte abrumadora, está documentado en repetidas ocasiones, y cierra este iceberg con una idea vertiginosa: que el arte no es algo pasivo que simplemente contemplamos, sino una fuerza tan poderosa que en las circunstancias adecuadas puede alcanzar el cuerpo humano y hacerlo tambalear. Que una imagen, a veces, puede ser demasiado para nosotros. Hemos descendido hasta el fondo de la galería y ya nunca volveremos a mirar un cuadro de la misma manera, porque ahora sabemos lo que se esconde detrás del barniz. Mentes que se quebraron, cuerpos molidos en los pigmentos, venenos en los colores, cadáveres en los estudios y testigos que dibujaron lo indecible. El arte nunca fue solo belleza colgada en una pared. Es el registro más honesto de todo lo que el ser humano es capaz de sentir, de sufrir y de crear. Y algunas de esas verdades, una vez que las has visto, ya no se pueden dejar de ver.